Estas son algunas de las actividades en las que participó el representante César Lorduy en esta semana que termina. Así rendimos cuentas. Esta semana en Comisión Primera, Lorduy debatió, defendió, votó y aprobó varias iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto de ley por medio del cual se establecen principios y parámetros generales para la mejora de la calidad normativa en las entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial. Lorduy expresó: la producción en exceso de normas en Colombia terminan afectando los derechos y garantías de los ciudadanos, frena la competitividad, disminuye la capacidad de control y vigilancia del Estado y aumenta la corrupción. Bienvenido este proyecto que obligaría al Estado a derogar 2 normas por cada acto administrativo de carácter general que se promulgue, siempre que éstas regulen la misma materia. Además, el proyecto que busca incluir en el Código Disciplinario como falta gravísima y sujetos de dicha ley a los representantes legales de las entidades, empresas, fondos y patrimonios autónomos que obtengan durante 2 vigencias fiscales consecutivas negación o abstención de opinión a sus estados financieros. Lorduy afirmó: obtener abstención o negación de opinión a los estados financieros que no permiten el fenecimiento de las cuentas fiscales se ha constituido en la regla general y no en la excepción. Es hora de invertir esa situación asignando responsabilidades fiscales a quien lo permite y lo tolere. También el proyecto de ley mediante el cual se modifica el tratamiento penal de los delitos que atentan contra el patrimonio económico se prioriza a las víctimas de conductas delictivas y se establecen medidas para la disuasión a la reincidencia criminal y su rápida constitución. Lorduy precisó: un proyecto de muy buenas intenciones que pretende darle a la pena un nivel de eficacia que hoy no tiene por los diversos subrogados penales que contribuyen a la inefectividad de la sanción. Muchos ajustes se le deberán hacer al proyecto antes de llegar a la plenaria. Adicionalmente, Lorduy aprobó el proyecto de ley por el cual se establecen nuevas reglas para determinar el orden de los apellidos. Lorduy indicó: un fallo de 1994 y otro de 2019 por parte de la Corte Constitucional acabó con la obligatoriedad de colocar el apellido del padre de primero. Allí mismo se exhortó al Congreso para que estableciera reglas para que de común acuerdo los padres decidan el orden de los apellidos. Eso hicimos. Esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes, Lorduy participó en el debate de control político que se le realizó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López, sobre la situación en Bogotá por los efectos del COVID-19. En esta misma sesión, Lorduy debatió, votó y aprobó el proyecto que dicta medidas para la modernización del Congreso de la República. Se implementan las sesiones remotas, el voto remoto y las sesiones mixtas. Al respecto expresó: en una jornada que se prolongó sin parar, hasta el día siguiente aprobamos en plenaria de Cámara un proyecto al que nos dedicamos mucho, por el cual se implementan las sesiones remotas, el voto remoto, las sesiones mixtas y se dictan otras disposiciones. La modernidad del Congreso es una necesidad urgente. Esta semana, en otros eventos, 2 de los proyectos de los cuales el representante Lorduy es autor y coautor fueron aprobados. Estos son: el proyecto de ley por el cual se le asignan funciones y competencias a las autoridades portuarias distritales y se aumenta la contraprestación a favor de las alcaldías o distritos donde operen terminales marítimos. El representante indicó: hemos avanzado. Los distritos de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura son por mandato de la ley autoridades portuarias, pero no tenían funciones ni competencias. Se las hemos empezado a dar y ese paso para el desarrollo portuario será fundamental, como lo es también que los municipios o distritos participen en un mayor porcentaje de la contraprestación que pagan los terminales marítimos ubicados en su territorio. También el proyecto de ley de saneamiento de predios con el que se busca legalizar los predios que por 10 o más años han sido ocupados de manera ilegal por asentamientos humanos en Colombia. Se debatió y aprobó en la Comisión Tercera de Senado en tercer debate. Una iniciativa de autoridad de los congresistas Arturo Char y César Lorduy, apoyados por toda la bancada de Cambio Radical. Al respecto, Lorduy expresó: estamos a un debate que sea ley, el proyecto sobre legalización de predios, al que nos hemos dedicado con Arturo Char desde que llegamos al Congreso. Con esa ley, más de 3 millones de familias en Colombia podrán legalizar los predios o lotes en los que viven hace más de 10 años. Ellos merecen tener propiedad sobre el lugar en el que viven y a ese sueño estamos dedicados. Por otro lado, el representante Lorduy participó en el debate que se realizó en Comisión Tercera de la Cámara de Representantes sobre el proyecto por el cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones en cuanto al impuesto nacional al carbono. Al respecto, Lorduy expresó: seguiremos insistiendo y luchando para que todos los días las emisiones atmosféricas con origen en determinados combustibles no sigan afectando el medio ambiente, sobre todo el de las ciudades. Además, Lorduy junto a varios congresistas del Atlántico se reunió con
con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y parte de su equipo, recibiendo la más amplia y detallada información sobre la situación del COVID-19 en Barranquilla. Lorduy afirmó: intenso el trabajo, pero mucho más los retos. Como bancada del Atlántico solicitaremos e insistiremos ante el gobierno nacional para que las necesidades de Barranquilla y del Atlántico sean atendidas con urgencia. La emergencia en la que estamos lo exige. Por otra parte, Lorduy fue invitado a un conversatorio organizado por el Consejo Estudiantil Uniandino sobre la cadena perpetua en Colombia. Allí expresó todos y cada uno de sus argumentos para justificar que tal medida se debe imponer en Colombia como un muro de contención a ese océano de violaciones que suceden en Colombia. Adicionalmente, en la Comisión Tercera de Senado aprobaron el proyecto de ley sobre pagos justos. La propuesta de Lorduy, que hace parte de ese proyecto que obligará al Estado a pagar sus acreencias en los mismos términos que se establezcan en la ley, lo que será un alivio para cientos de miles de colombianos que se ven en la tortuosa labor de esperar meses y meses para recibir su dinero por parte de las entidades públicas. Lorduy estuvo reunido con varios representantes y senadores terminando la conciliación del proyecto de ley borrón y cuenta nueva. El congresista expresó: fue un honor dedicarme en esta iniciativa que le brindará a millones de colombianos recuperar su vida crediticia. Complacido de haber trabajado con mi colega Harry González y con los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil, autores de la iniciativa, que salió adelante por el gran apoyo de Juan Carlos Lozada, presidente de la Comisión Primera, y al liderazgo del presidente de la Cámara, Carlos Cuenca. Finalmente, el representante participó en el séptimo debate que se realizó en la Comisión Primera de Senado sobre la cadena perpetua. Se expusieron las diferentes posturas frente al proyecto de ley y se aplazó la votación para la próxima semana. Al respecto, Lorduy expresó: miles de familias no pueden seguir recibiendo como respuesta en apoyo a su dolor y lágrimas que hay que esperar y esperar. Ellos reclaman sanción contundente para asesinos y violadores sexuales de niños y niñas. No olvides seguir al representante en sus redes sociales.